No os veo, pero se os escucha por ahí. Hola, muy buenas tardes. Desde México. Hola, muy buenas. Vamos apareciendo entre las sombras. Bueno, pues aquí estamos un día más, gracias a Dios. Y estoy todavía con catarro, así que lo mismo nos interrumpe un ataque de tos compulsivo. Así que espero que sepáis disculparlo, que sé que lo sabréis disculpar. Entonces, vamos a hacer, a seguir la línea de las últimas sesiones, que será quedarnos quietos y en silencio con nosotros mismos, sin hacer nada, ni física ni mentalmente, ¿no? Sin juzgar, sin perseguir los pensamientos, sin hacer nada. Y a continuación hablaremos un poco más, le daremos una vuelta de tuerca más o alguna vuelta de tuerca más al asunto de la sombra. También, bueno, pues hace un ratito, mientras me tomaba un té, pues hice unas pequeñas notas para también enviaros luego y utilizarlas un poco de guión, ¿no? Que parece pues que vienen bien, ¿no? En el sentido de ordenar un poco, ¿no? De servir de, como en los collares, el hilo, ¿no? En el que se engarzan luego las bolitas o lo que sea, ¿no? Así que, además, el tema que quiero tratar hoy es, aunque ya lo he mencionado otras veces, no hay nada que no hayamos en algún momento dialogado, es muy central, es muy principal para poder entender, ¿no? De qué estamos hablando, ¿no? Cuando digo entender me refiero a captar, ¿no? A percibir, ¿no? A comprender, ¿no? A darnos cuenta, ¿no? A verlo, ¿no? Así que luego una vez que lo vemos podemos entenderlo de esta manera, de aquella otra, según la versión oriental, occidental o, o nuestra propia versión o la versión de la vecina de abajo, ¿no? O del vecino. Entonces, ¿no? Vamos a silenciarnos como 20 o 25 minutos y después nos damos micrófono, ¿no? Voy a dejar el micrófono abierto mío de momento para hacer el gong. Y luego lo cerraré más que nada para que no me escuchéis. Luego lo escucharéis en la grabación porque la grabación tiene otro micro aparte, ¿no? Que es el que me graba en la imagen aparte. Pero bueno, tampoco pasa nada porque me diga esto, ¿cierto?
Bueno, pues como he dicho, vamos a hablar un poquito de la sombra. Sin perder nunca de vista que el nombre no es la cosa, como ya hemos dicho otras veces. Una cosa es aquello que nombramos, el concepto, ¿no? La idea que evoca lo que nombramos. Y otra cosa es la cosa en sí, ¿no? Entonces lo que nos importa es la cosa en sí, poder tomar contacto, tomar conciencia, que viene a ser la misma cosa, de la cosa en sí, ¿no? De eso que llamamos, o de eso a lo que nos referimos cuando hablamos de la sombra. El punto de partida ha sido en todo momento que la sombra es un arquetipo, ¿no? Y un arquetipo es una fuerza de la naturaleza, podríamos decir, una disposición o una serie de realidades, de disposiciones, de fenómenos que tienen lugar al menos en la psique humana, en general. Y por eso decimos que es colectivo, ¿no? Porque la psique humana es una cosa general, ¿no? No solamente es la psique de Juanjo, o de Marilén, o de Consuelo, o de Adri, sino que es la de todos nosotros, ¿no? Y otros. Por lo tanto, cuando hablamos de un arquetipo estamos hablando de algo que tiene que ver con la psique general, con la psique colectiva, con algo que afecta o que tiene que ver con el modo de funcionamiento, con la dinámica, con la fenomenología de la mente humana o de la psique, y esto es el tema principal de hoy, y que, decía, es soberanamente autónoma. Es una fuerza natural, o se alude con ello a una fuerza natural, a una fenomenología, a una disposición, a una energía, a una serie de comportamientos, de reacciones, etc., que es soberanamente autónoma. Esto es muy importante, y me voy a referir a ello varias veces, pero es muy importante de entenderlo o de comprender. Porque pensamos, cuando hablamos de la sombra o de los complejos
si quisiéramos hacer una diferenciación entre arquetipo y complejo, podríamos decir que una manera de hablar de ello o de conceptualizarlo es que el complejo tiene que ver con una fenomenología de la psique en una persona, es decir, podemos decir de la psique personal o de la mente de una persona o de un individuo, vamos a decirlo así. Mientras que decíamos que el arquetipo es una manera de funcionar de la mente en general. Y entonces eso actúa en muchas personas. Por eso cuando algo tiene un valor arquetípico, cuando algo está impregnado de una cualidad arquetípica, afecta, conmueve, altera a muchas personas a la vez. Sin embargo, algo puede afectarte a ti personalmente, pero solo te afecta a ti, ¿no? Porque tiene que ver con un complejo personal tuyo, no sé. Pues un día caminando te clavaste el pincho de una palmera y desde ese día pues las palmeras te resultan muy antipáticas, pero eso y puede ser que ni te acuerdes del motivo de esa antipatía por las palmeras, pero si se explora, si se hace una anamnesis, ¿no? un seguimiento, una exploración, pues se puede llegar a ese momento, ¿no? O a esa circunstancia que dio origen a ese complejo, ¿no? O al menos que participó en la confección, ¿no? En la puesta en escena, la puesta en marcha de ese complejo. Pero cuando algo no es algo personal, sino que es algo que conmueve a los seres humanos, da igual si nacieron en Japón o en la India o en Madagascar o en Noruega o en Basauri, les conmueve por algún motivo que no está claro, pero lo que sí está claro es que te conmueve, ¿no? Entonces hay una serie de cosas que conmueven per se, ¿no? Por sí mismas, ¿no? Tienen esta cualidad, ¿no? De conmover en general a los seres humanos. A lo mejor un gato que pasa por ahí pues le da lo mismo ese asunto, pero un ser humano es conmovido, ¿no? Y eso es la acción de un arquetipo, ¿no? Es un contenido de la psique, pero que va más allá de lo personal, ¿no? Por eso hablamos de inconsciente colectivo, ¿no? Que procede de lo inconsciente o forma parte de lo que podríamos denominar los contenidos o las dinámicas de lo inconsciente colectivo, no únicamente personal. Bueno, entonces os voy a leer esta chuletilla que me he hecho y vamos comentando. Entonces, la sombra 2, porque el otro día ya había hecho otra chuletilla. Entonces, aquí digo, hay algunos aspectos de nuestra apreciación de la realidad que necesitamos revisar. Bueno, esto deberíamos revisarlo cada mañana, ¿no? Como el Principito en su planeta o en su asteroide, ¿no? Donde él vivía, el asteroide B612. Pues todas las mañanas revisaba, ¿no? Los volcanes, por si acaso, ¿no? Entonces hay que revisar nuestra apreciación, ¿no? Las cosas que damos por sentadas, ¿no?
observar sobre todo nuestro lenguaje, ¿no? Las palabras, el lenguaje, los términos, los conceptos, ¿no? Con los que nos manejamos, la manera en la que nombramos o con la que nombramos las cosas, ¿no? Las trampas del lenguaje también podríamos decir. La sombra de las palabras, los secretos sentidos que encierran, y cómo las palabras y las sombras que encierran nos manejan y nos condicionan. Es decir, el lenguaje nos condiciona, ¿no? nos afecta, nos maneja. El lenguaje es algo arquetípico, va más allá de lo personal. A través del lenguaje, de la palabra y de las palabras podemos hacer daño, podemos matar o podemos curar, ¿no? Podemos animar o desanimar, podemos elevar o hundir, ¿no? De este poder que tiene el lenguaje, las palabras, etc., se debe a su condición arquetípica. Es una fuerza de la psique general, de la psique colectiva, una fuerza del antropos, ¿no? Del ser humano, ¿no? Como colectivo. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Y revisar, ¿no? Igual que, bueno, nos lavamos los dientes o nos duchamos o nos cambiamos la ropa o nos lavamos las manos, etc. Conviene también revisar y lavar, ¿no? Cuidar, desinfectar nuestro lenguaje, ¿no? Nuestras palabras, ¿no? Esto es muy importante hacerlo, ¿no? Y seguramente la manera más eficaz o una de las maneras más eficaces de las que tenemos a mano, ¿no? Es lo que hacemos justamente, lo que nos reúne en torno a, ¿no? En este grupo, que es meditar, ¿no? Porque meditar es tomar distancia, es desnudarnos del lenguaje, es apartarnos de las palabras, ¿sí? Y del lenguaje, es autodistanciarnos de esa parte de nosotros mismos que está configurada, condicionada y que responde desde, por, para, etcétera, ¿no? El lenguaje, ¿no? Entonces, la realidad, nuestro sentido de la realidad, nuestra percepción de la realidad, nuestra visión de la realidad, nuestra relación con la realidad, está mediatizada por el lenguaje, por las palabras que usamos, por las palabras por las que somos usados, porque ahí está otra de las trampas, que es, bueno, ahora llegaré ahí, que es quizás la falsa concepción o el falso criterio, ¿no? O la falsa idea de que utilizamos las palabras. Es verdad que en cierto modo las utilizamos, pero somos utilizados por las palabras. Nosotros nos parece que las utilizamos nosotros, pero si miráis bien, si miramos bien, vamos a ver que las palabras te toman. Es como un acto de posesión, ¿no? Te toman y te llevan, te hacen sentir las cosas de una determinada manera, o pensarlas, o reaccionar, ¿no? O actuar, o no actuar, etcétera, etcétera, ¿no? Realmente el mundo de la magia es el mundo del lenguaje. El lenguaje es un mundo mágico, completamente. Y prácticamente estamos generando constantemente hechizos, podríamos decir,
y a la vez siendo hechizados y autohechizados, ¿no? Pero es a través de las palabras, son conjuros, podemos decir así, ¿no? Bueno, hay que ver, ¿no? Mirar, advertir, ¿no? Darse cuenta, sin más, ¿no? No se trata de alarmarse aquí o escandalizarse de nada, ¿no? O de, uy, ¿qué hago, no? No, simplemente es tener una atalaya, una perspectiva, un potencial, ¿no? Un punto de apoyo que es la actitud y la postura meditativa, un punto de apoyo desde donde advertir esta situación en la que nos encontramos, ¿no? Bueno, aquí pongo también, ojo a los tiempos verbales, sujeto y predicado, ¿no? Entonces, decimos yo hago, yo pienso, yo tengo. Por ejemplo, decimos yo tengo una sombra, ¿no? Tenemos una sombra. Decimos, ¿no? Bueno, es que mi sombra, ¿no? ¿No? O tengo un complejo, ¿no? O tengo lo que sea, ¿no? Pero esto es una forma errónea de percibir la jugada. No tenemos una sombra, no tenemos complejos, nos tienen. Nosotros somos el predicado, digamos, ¿no? El objeto de el sujeto, en este caso, es esta fuerza o esta disposición o esta energía que denominamos sombra o que denominamos complejo o condicionamiento, ¿no? Es decir, algo que desde nuestra interioridad nos mueve, ¿no? Nos empuja, nos exige, ¿no? Nos impone, ¿no? Nos lleva de aquí para allá, ¿no? Y eso cambia las cosas, ¿no? Cambia mucho las cosas, porque el punto de vista nuestro, habitual, ¿no? Normal, es muy ignorante, ¿no? Es muy iluso, muy ingenuo. Es un punto de vista egocéntrico. Es como si el centro del universo y el centro de la psique y el centro de la realidad fuese el yo, fuese digamos, la psique subjetiva, ¿no? La parte subjetiva de nuestro funcionamiento psíquico, ¿no? Esto que llamamos yo, ¿no? Entonces, este punto de vista egocéntrico es el que nos lleva a decir, yo sí tengo mis complejos, tengo mi sombra y tanto, con esto ya nos quedamos más o menos tranquilos porque bueno, mientras yo tengo, pues no hay más o menos problema, yo la controlo aquí. Pero si miráis bien veréis que la cosa no es así y que es bastante más dramática de lo que pudiera formularse desde el punto de vista egocéntrico, ¿no? Que sea más dramática, incluso más trágica, en muchos casos, como vemos continuamente, no debe asustarnos, ¿no? Simplemente nos debe permitir vislumbrar con mayor amplitud y con mayor objetividad, ¿no? Con mayor desapego, con mayor visión, ¿no? Con mayor penetración, la realidad para poder de alguna manera asumirla, enfrentarla, ¿no?
pero si no la vemos adecuadamente, pues es difícil, ¿no? Como si, no sé, tú estás viendo con unos prismáticos de estos que pones al revés y entonces ves lo que está aquí al lado muy lejos, ¿no? Entonces, bueno, si encima viene en tu dirección, pues a lo mejor piensas que todavía está muy lejos y cuando quieras darte cuenta ya te ha dado el pelotazo. Bueno, tenemos una sombra, seguro, hay que mirar bien esto. La sombra, tanto entendida como complejo, como entendida en calidad de arquetipo, es lo que la diferenciación que hice antes, es soberana. No vive en nuestro estrecho recinto volitivo. No depende de nuestra voluntad. La sombra no es algo nuestro, es otra cosa, es otra persona. O sea, otra persona, no es una persona, pero es otro, por así decirlo. No es una parte de yo, no es esto, hay que sacarse esto de la cabeza, porque entonces nos engañamos, pensamos que es una cosa que podemos manejar y jugar con ello. Y no, viene eso te da un bofetón y te vas al carajo, porque no le interesas para nada. Cuando te pones tonto, claro, ¿no? Cuando crees que eres el dueño. Por lo tanto, no vive en nuestro estrecho recinto volitivo, es autónoma a plenitud, es autónoma a plenitud. Esto es una de las características de la sombra y de todos los arquetipos, ¿eh? Es autónomo, también de los complejos. Los complejos son parcialmente autónomos y relativamente autónomos. Los arquetipos son autónomos. Por eso, si un arquetipo te ha enganchado con lo que sea, con el odio, con el amor, con lo que sea, eso funciona autónomo. Tú te puedes poner tonto para arriba o para abajo, pero eso es lo que manda. Y aquí, bueno, si no se entiende o comprende lo que es y significa la autonomía de la psique, no se ha visto aún nada dentro, ¿no? En la interioridad de uno, ¿no? Esto es muy importante, por favor. Hay que meditar sobre la autonomía de la psique, ¿no? La realidad de la psique es la autonomía de la psique. La psique es soberana, es autónoma, funciona sola. No somos nosotros los que mangoneamos ahí, ¿no? O mangoneamos muy poquísimamente, vamos, en un porcentaje, digamos que en lo que mangoneamos es un 2% y el otro 98% son impuestos de... Voy a encender una luz, ¿no? Porque ya empiezo a verme yo un poco oscuro, ¿no? ¿O no? ¿Se ve oscuro? Bueno, cuando me empezáis a ver oscuro... No, se ve bien. Cuando me empezáis a ver oscuro me decís. Vale, entonces, esto es muy importante, ¿no? ¿Qué significa la autonomía de la psique, ¿no? La psique es disociable por naturaleza. Muy importante esto. La psique es el alma, ¿no? Es la mente, ¿no? Que no sabemos dónde empieza, dónde acaba, es decir, es la interioridad, ¿no? La psique se puede abordar desde un punto de vista mitológico, antropológico, psicológico, neurológico, lo que queráis, pero es algo extraordinario, ¿no? Es algo misterioso, desconocido, extraordinario, ¿no? Es disociable por naturaleza. Entonces, ¿esto qué quiere decir, no? Quiere decir que la psique se puede dividir o multiplicar. Una prueba la tenéis también en los trastornos disociativos, por ejemplo, ¿no? Cómo en una persona pueden aparecer varias personalidades, ¿no? O cómo la psique se puede fracturar, ¿no? Y dividir, como en el caso de la esquizofrenia, por ejemplo, ¿no? U otro tipo de trastornos, ¿no? Pero también es disociable no en términos patológicos, sino en términos normales, naturales, ¿eh? Es decir, que una persona puede escuchar una voz o varias voces dentro sin que padezca un trastorno disociativo o un trastorno esquizofrénico. Por ejemplo, Sócrates escuchaba la voz del daimón, ¿no? Que es
como los griegos denominaban al sí mismo, ¿no? A eso innombrable, ¿no? A eso absoluto, ¿no? que vive en lo que vivimos, ¿no? Porque es decir, que vive en nosotros, no vive en nosotros, vivimos en él, ¿no? Pues esa es la trampa del lenguaje, ¿no? Bueno, entonces hay que entender eso, que la psique es disociable, ¿no? Y que lo hace en forma de complejos que son autónomos, y que también hay arquetipos que están más activos o menos activos, depende en cada persona o en cada etapa de la vida de las personas, ¿no? Entonces, esto es importante porque si nosotros estamos hablando de la sombra, y la sombra es un arquetipo y también tiene que ver con un cierto complejo personal, ¿no? Hay una sombra personal, podemos decir una sombra complejo, y también podemos hablar de una sombra arquetipo, es decir, una sombra que es algo como colectivo, ¿no? Como más general. Entonces quiere decir que estamos hablando de una parte de la psique que funciona disociada del yo, es decir, que es otro. Hay que dialogar, hay que entenderse con ese otro. No es algo que está en mi mano. Entonces esto es muy importante. Es algo autónomo que denominamos así, que nos tiene, algo autónomo o que denominamos así, nos tiene o posee con cierta frecuencia y con ciertas consecuencias, ¿no? Como sabemos. Como todo, ¿no? Todo tiene sus consecuencias, ¿no? Eso es el karma, ¿no? El karma en el sentido literal, ¿no? Es el encadenamiento, ¿no? De causas y efectos, ¿no? De la misma manera que no tenemos complejos, sino que los complejos nos tienen a nosotros, lo que no es exactamente lo mismo, entonces, si entendemos esto es así, si lo podemos vislumbrar así, o si podemos tener una apreciación, una experiencia, ¿no? Darnos cuenta, ¿no? De que esto funciona más o menos en esa dirección de la que estamos hablando. Entonces, ¿quiénes somos, no? Cuando estamos hablando de yo hago, yo dije, yo no dije, yo siento, yo no sé qué, yo patatín, yo patatán, entonces, ¿quiénes somos en este sentido, no? No estoy hablando ahora de la pregunta, digamos, autoindagativa, ¿no? Del planteamiento Advaita Vedanta, aunque no me alejo de eso tampoco, ¿no? En el sentido de que cuando digo quiénes somos, no me refiero a quiénes somos en última instancia, ¿no? Sino estoy hablando de quiénes somos aquí en primera instancia, ¿no? O quiénes no somos, ¿no? O quiénes somos no siendo, vamos a decir así. ¿Quiénes somos entonces? Pues si queréis que utilice una expresión clásica, que la vais a entender muy rápido, podríamos decir, ¿quiénes somos? Legión. Legión. ¿Qué quiere decir legión? Legión. Somos legión. ¿Qué quiere decir que somos legión? Que somos una multiplicidad, una pluralidad. Somos un conjuntico de podemos decir así, de reinos, ¿no? De pequeños reinos o de reinos de distintos tamaños y colores, que se alternan en el manejo y en los diferentes estados de ánimo, caprichos en fin, objetivos, etcétera, etcétera, ¿no? Concepciones, etcétera. Legión. Vamos. No somos alguien que es siempre así. Ese es tu perro o tu gato, pero tú no eres así. No somos así. Dependes del día, de cómo te levantaste, de cómo estás, de cómo te pasó no sé qué, de la última interacción que has tenido, de la presión atmosférica, de no sé cuándo, no sé cuánta. Entonces,
psicológicamente, aunque el espejo más o menos nos diga más o menos casi la misma cosa cada día, psicológicamente no hay esta unidad, ¿no? Esto es lo que hay que asumirlo, ¿no? Eso es una realidad psicológica relacionada con nosotros mismos, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, ¿no? Y ese es el motivo, o en gran medida el motivo, de nuestra debilidad como personas psicológicas, ¿no? De nuestra debilidad, de nuestra inestabilidad o falta de estabilidad y de nuestra falta de eficacia para muchas cuestiones, ¿no? Es esto, ¿no? Que somos, digamos aquí, un conglomerado, una legión. Como la verdad última, podríamos decir, entre comillas, o si queréis le quitamos las comillas, ¿no? La individuación es una conjunción, ¿no? Es una conjunción, es una unificación, es una reunión, ¿no? Es una unificación. Pues queréis que utilice una alegoría conocida, ¿no? Culturalmente como Camelot, ¿no? Todo el drama, ¿no? de Rey Arturo, los caballos de la tabla redonda y todo aquello, ¿no? Entonces, toda esa unificación, toda esa pacificación, ¿no? Lograda por Arturo, ¿no? Con tantas vicisitudes y peleas y peligros y no sé cuánto, venía de que eran muchos reinos, que estaban todo el día con escaramuzas, que se peleaban, que se entendían, que se dejaban de entender y tal, ¿no? Entonces, unos querían un rey, otros querían que ese rey no nos gusta, no queremos que sea este no, mi primo, el otro no sé qué, en fin, todo esto, ya sabemos que, ¿no? Que lo vivimos constantemente a nuestro alrededor. Y aparece una figura arquetípica, que es el rey, ¿no? Arturo, que ya viene predestinado, ¿no? Que ya viene con, digamos, ya es avisado por las leyendas y tal y cual, que hay una serie de prodigios, ¿no? Que señalan que es él y no otro, ¿no? Que es cual le saca aquella espada de la piedra y tal, que es capaz de unificar, ¿no? Digamos, de que todos esos príncipes o todos esos caballeros que andaban peleados y tal, pues digamos se reúnan en torno ¿no? sin distinción entre ellos, ¿no? En una mesa redonda, y patatán, ¿no? En fin, ¿no? Que las cosas vayan mejor y tal. Bueno, entonces esta individuación es una conjunción, ¿no? Una multiplicidad que se unifica, ¿no? que deviene uno, con la misma citada soberanía y autonomía que le habíamos reconocido a la sombra, también a los complejos y también a otros arquetipos. Es decir, tanto los arquetipos como los complejos tienen esta cualidad de autonomía, ¿no? Claro, los complejos en menor medida en la medida, valga la redundancia, de que seamos conscientes. En la medida en que uno es consciente de la actividad de un complejo inconsciente, ese complejo pierde autonomía. La autonomía plena requiere como condición la plena inconsciencia. En la medida en que un complejo es inconsciente del todo, actúa con plena autonomía. No te enteras de su autonomía. Digamos, lo asumes como tú. En la medida en que tomas conciencia de la acción del complejo, pierde autonomía, ya es relativamente autónomo. No es que quiere decir que desaparezca, pero ya es relativamente autónomo, ¿no? Bueno. Entonces, el asunto está en que el arquetipo, digamos, la fuerza de la naturaleza, ¿no? En la psique humana, el arquetipo más poderoso, por así decirlo, ¿no? Más potente, ¿no? Digamos, el arquetipo central, principal, ¿no? Es lo que Jung llama el sí mismo, ¿no?
que es como no decir nada, ¿no? Es decir, sí mismo es una manera de dominar, como cuando hablamos en términos de otras tradiciones, de eso, ¿no? Es decir, es algo que es sí mismo, ¿no? Que no podemos nombrar, y que tiene, digamos, la cualidad, tiene dos grandes... no le caben los atributos porque es el arquetipo central, es decir, es el arquetipo de la unidad, es decir, lo abarca todo, es el arquetipo de la totalidad, ¿no? Es inconcebible entenderlo precisamente porque es algo que lo abarca todo, ¿no? Entonces, nosotros cómo podemos concebir eso desde nuestra perspectiva de ser una parte ahí, ¿no? Entonces, tiene dos grandes asuntos o dos grandes atributos, podríamos decir así, que tienen relación con el arquetipo, o sea, con ese arquetipo, ¿no? El arquetipo en sí mismo, que es el arquetipo de la totalidad, como he dicho, y el arquetipo del significado, arquetipo del sentido, ambas cosas, ¿no? Arquetipo del sentido y arquetipo del significado. O sea, esto es lo mismo, el arquetipo del sentido o significado y el arquetipo de la totalidad, lo que quería decir, ¿no? Por lo tanto, esto quiere decir que todos los arquetipos y todos los complejos se reúnen en torno a este centro, ¿no? A este eje, que es ese arquetipo central, ¿no? Esa unificación, ese rey, ¿no? Ese Arturo, ¿no? O lo que representa simbólicamente este Arturo, ¿no? El arquetipo de la unidad es el arquetipo, es la imago Dei, ¿no? Es la imagen de Dios en las culturas, ¿no? En general, ¿no? Digamos, lo supremo, ¿no? Lo más potente, ¿no? Lo último, lo que lo explica todo, lo que lo condensa todo, lo que lo justifica todo, lo que lo puede todo, por así decirlo, ¿no? Como representación, no estamos hablando ahora de metafísica, ¿no? Como representación y también en la psique esa idea o esa cercanía, esa comprensión o ese sentimiento es de tal calibre, que produce una conmoción tan grande, que es capaz de, digamos, de hacer que lo intolerable sea tolerable, que lo incomprensible resulte comprensible, que digamos que lo débil tenga una conducta fuerte, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, es justamente produce una transformación, ¿no? Tiene un efecto, como sabemos, ¿no? Que permite soportar la vida, soportar el dolor, sobrellevarlo, ¿no? Que permite realizar hazañas, por así decirlo, ¿no? o actos heroicos, etc., ¿no? O ha permitido, digamos, a lo largo de la historia, ¿no? No la idea, ¿no? Porque tú puedes tener una idea, una creencia, bueno, esto puedes creerlo, no creerlo y tal, pensar o no pensar y tal, pero eso no te habilita para ser valiente, ¿no? Es, digamos, cuando eso despierta en ti una confianza o una fe, ¿no? Una confianza, una energía, ¿no? Una visión, una comprensión, una ligereza o una inteligencia o una no sé qué, ¿no? Que te lleva a hacer lo que no serías capaz de hacer si eso no está activado, no está constelado el arquetipo, ese arquetipo. Bueno, por lo tanto, en el mismo, o sea, en ese arquetipo desaparece todo atributo, ¿no? y condición, ¿no? En el sentido de que todo lo que antes era, digamos, contrario, opuesto, diferente, no sé qué, tal, no se reúne, es decir, alcanza como una igualdad, por así decirlo, ¿no? Que es un poco también lo que representa el tema artúrico, ¿no? Bueno, y por lo tanto, digamos, se podría concluir, ¿no? Con que ese arquetipo o a lo que apunta ese arquetipo central, ¿no? Ese unificador, ¿no? Es lo originario
o lo eterno, lo inclasificable, ¿no? Lo que se ha tenido o entendido siempre como algo eterno, ¿no? Algo atemporal, podemos decir, y algo inclasificable, ¿no? Porque se sale, ¿no? de los parámetros que manejamos desde el campo de la razón, ¿no? Y desde la experiencia limitada, ¿no? Y egocéntrica, ¿no? Egocéntricamente basada, ¿no? Todo esto ¿a qué viene? Viene a cuento de que cuando hablamos de la sombra y de otros poderes, ¿no? De otras realidades, ¿no? Que funcionan en la psique y en las sociedades humanas, etcétera, y en la naturaleza y demás, todo eso, en última instancia, pierde, digamos, ¿no? Se convierte en nada, ¿no? Se disuelve en algo que trasciende eso, ¿no? Que es esa unidad, ¿no? Podemos decir así, ¿no? Esa potencia que trasciende todas las demás, ¿no? Por así decir, que es el arquetipo principal, ¿no? La fuerza principal, en la cual las diferencias, ¿no? Los opuestos, dejan de ser inconciliables, digamos, se reconcilian, ¿no? Alcanzan digamos, una compatibilidad, por así decir, ¿no? Encuentran su sitio, por así decirlo. También quiero decir con eso que, en última instancia, cuando hablamos de la sombra es en relación a, ¿no? Es decir, en la noche no hay sombras. No hay sombra, todo es una sombra. Lo que no hay es luz. Y en la luz aparecen las sombras, ¿no? Pues, la sombra es, digamos, la no luz, ¿no? Si entendemos luz como consciencia y sombra como inconsciencia, pues entonces ya nos podemos hacer una idea de que la sombra tiene que ver con lo inconsciente, con la dinámica inconsciente, la luz con la dinámica consciente, ¿no? Y en qué medida el funcionamiento de la sombra es uno u otro depende también de la actitud, ¿no? Y de digamos, del papel y de la dinámica luminosa, podemos decir así, ¿no? Es decir, de la propia conciencia o de la capacidad, ¿no? Que uno tenga para estar ahí despierto, ¿no? Y presente y consciente de sí, y sobre todo distanciado y desapegado de lo que hablábamos al principio, y con esto ya termino, que es de las trampas del lenguaje, ¿no? Del condicionamiento lingüístico, sociológico, ambiental, de las experiencias personales, en fin, todo esto que al final, digamos, va estrechando, ¿no? nuestra vida y nuestra manera de ver la realidad, y la va convirtiendo en una especie de sombra de lo que ella es en sí misma, ¿no? De lo que la realidad es en sí misma, ¿no? Digamos que la realidad que vemos no es la realidad propiamente dicha, sino que es la proyección de las sombras de nuestra propia mente inconsciente y de sus condicionamientos, ¿no? Y por eso es tan importante entender que para poder afrontar y hacernos responsables de todas estas sombras o de este dinamismo de la sombra, lo que tenemos que hacer es, digamos, tomar conciencia y dejar de opinar, de juzgar, de interpretar, ¿no? Es decir, es poder ver, ¿no? Qué es lo que sucede, pero de una manera objetiva, de una manera no pensada, de una manera no dual, ¿no? Simplemente verlo, ¿no? Con verlo es como cuando encendemos una luz en la oscuridad, ¿no? No quitamos la oscuridad, sino que ponemos la luz, ¿no? Entonces, no, y esto es un poco la cosa hasta hoy, o sea, de hoy, quiero decir. Ya está, ¿no? Agradezco a mi garganta no haberse puesto muy pesada, ¿no? Con la tos.
Hay que reconocerle, oye, también la garganta tiene algo, cosas. Adelante, Consuelo, que algo quieres comentar, quizá. Sí, maestro, el primero es que ya lo estamos viendo más oscuro. Ahora lo vemos con vecinos bien. Es un gran tema, maestro. Estoy gratamente sorprendida en el sentido de que, pues, había muchas dudas, no sabía yo cómo acomodar esta cuestión que inicia con una duda de unos alumnos que estábamos hablando sobre la disciplina asociativa y que, pues, venían ejemplos, uno de los ejemplos que daban era una chica de youtuber que decía que tenía este trastorno disociativo y que presentaba, le ponía nombres a todos estos personajes, ¿no? Azul, rojo, amarillo, y se comportaba de acuerdo al color. Si estaba en rojo era un poquito más agresiva, si estaba en azul era más tranquila. Y entonces surgió esta duda de que si la sombra tenía que ver con esta cuestión de trastornos eh, eh, psicopáticos, patológicos. No necesariamente. No. Entonces, la verdad es que son muchas ideas que nos ha compartido en este momento que las quiero ir revisando y asimilando. Estoy sorprendida sobre el lenguaje que nos toma, el lenguaje nos toma en el sentido de que puede, es una trampa que nos puede dar una realidad, una realidad falsa, ¿verdad? Y lo otro es que había asumido, y a mí me asusta, que la sombra nos tiene y los complejos nos tienen, porque hay terapias como la cognitivo-conductual que da la impresión de que nosotros tenemos el control de estos complejos y de la sombra, ¿no? Entonces yo estoy impactada de que está fuera de mi control la sombra y los complejos. Entonces hay muchas cosas que hay que procesarlas, no sé cómo asumirlas de poco a poco. Que esté fuera del control de uno no quiere decir que uno no puede hacer nada. No quiere decir eso. Quiere decir que uno no se engaña en la ingenuidad de pensar que uno puede, digamos, combatir con fuerzas de la naturaleza que son más fuertes que el poder volitivo del yo, ¿no? Pero uno seguramente si avanza en el desarrollo psicológico se irá dando cuenta que uno forma parte de realidades internas más fuertes de lo que es el yo, ¿no? Sobre el que venía manejando o desde el que venía manejando sus asuntos cotidianos, ¿no? Con lo cual también se incrementa el potencial, ¿no? La fuerza, digamos, las fuerzas en juego, ¿no? que se ponen en juego, de la misma manera en que uno puede ver, ¿no? O comprender con qué tipo de titanes está lidiando, ¿no? Con qué tipo de energía se está lidiando, también uno se va percatando de con qué tipo de dioses, hablando ahora de la mitología clásica, ¿no? De dioses está en contacto y es por los que está siendo propiciado para poder confrontarse con esos titanes. Es decir, que no es que estamos expuestos únicamente a, digamos, a fuerzas destructoras y problemáticas, ¿no? También existe otras
otras fuerzas, otras energías, ¿no? que son de signo contrario, ¿no? Pero en última instancia, digamos, la fuerza que trasciende esas dualidades, ¿no? y esas, ¿no? Es algo que está por encima, ¿no? Digamos que resuelve esta debilidad, ¿no? O esta incapacidad, ¿no? Que es ese arquetipo o digamos, esa energía o esa disposición primitiva, originaria, que concilia los opuestos, es decir, que está más allá de ellos, o sea, que los contiene, ¿no? Porque, digamos, es como he dicho antes, ¿no? la fuerza máxima, ¿no? de la psique, ¿no? La psique humana, ¿no? No sé, por poner un ejemplo, a lo mejor que os parece un poco tonto, ¿no? Esto es, podemos escenificarlo o establecer una cierta analogía con lo que estamos viendo desde hace días en Europa, ¿no? Con el tema de Ucrania, Rusia, patatín, patatán, ¿no? Aquí lo que vemos es las narrativas, el lenguaje, ¿no? Aquí vemos cómo unos dicen una cosa, otros niegan, no, nosotros hemos hecho eso, esto, ¿no? Es decir, hay un lenguaje, ¿no? que pinta una realidad, ¿no? Entonces unos asumen determinados cuadros, determinadas representaciones de esa realidad, otros asumen otros lo miran así, otros lo miran así, otros lo manipulan menos, lo que sea, ¿no? Pero lo cierto es que es el lenguaje, la narrativa, la representación que la mente se hace de la realidad lo que te mueve luego pues a luchar de una manera, de otra, a echar a correr o a exponerte a morir o a hacer un acto heroico o lo que sea, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, estás frente a fuerzas o a energías o a potencias, ¿no? que son sumamente capaces de destrucción, ¿no? Etcétera, ¿no? Y por otro lado hay recursos, ¿no? o otras potencias, ¿no? que parece que apoyan o que vienen a compensar ¿no? esa posición de debilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Al final, ¿qué es lo que decide? ¿Qué es lo que, digamos, cuál será el saldo final? Que eso no lo sabemos nadie, ¿no? Pero ¿cuál es el saldo final? ¿Cuál es el balance último? ¿No? ¿Qué es lo que al final, digamos, digamos, lo que va a sacar en claro la historia, por así decir, no sé si es que va a sacar algo en claro, ¿no? O sea, ¿qué es ¿quién va a ganar al final esa guerra? Que si es que se puede hablar en estos términos, porque no gana nadie, evidentemente, ¿no? Pero no sé si me explico, ¿no? Es decir, eso solamente se puede entender desde una perspectiva global, total, y esa perspectiva nadie la tiene. Nadie humano, ninguna mente humana desde el lado de la subjetividad, ¿no? Desde el lado limitado, no la puedes tener. No tienes toda la visión completa, ¿no? Nadie la tiene, ni estos, ni los otros, ni aquellos, ni tal, seguramente, ¿no? Aunque parece claro que hay visiones que son más distorsionadas o más perversas o más puñeteras que otras, ¿no? Obviamente. Pero lo que trato de decir es que al final, ¿no? lo que resuelve tu vida, lo que acaba por resolver tu vida frente a las oscuridades, ¿no? y a las sombras, ¿no? a las debilidades o a los problemas de la vida, etc., lo que resuelve al final es algo que tiene el poder de visionar y de accionar desde la totalidad, que no es el yo, porque el yo no tiene ese poder, no tiene esa facultad. Pero hay algo en la psique del hombre, en la psique humana, algo incrustado en origen, en las profundidades de la psique, que sí tiene esa facultad, sí tiene ese potencial, que es lo que Jung llama sí mismo, para no llamarlo de ninguna manera, ¿no? Sí mismo es como no es de nada, no insisto, ¿no? Es algo enigmático, pero que opera en la psique y resuelve. A veces te cura, a veces te mata,
a veces te lleva por aquí cuando tú quieres ir por allí, a veces te lleva por aquí cuando tú quieres ir por aquí, o a veces te está de acuerdo o no está, etcétera, etcétera. Pero es algo, no es algo que tú, no es una facultad tuya, no es algo que tú manejas como un bolígrafo, ¿eh? Sino que es una fuerza autónoma, digamos, es una inteligencia, es algo que te contiene, no es algo que es contenido por ti, entendiendo por ti como la subjetividad, ¿no? Esta que razona y tal, ¿no? Tú formas parte de ello, ¿eh? Incluso podría entenderse como eso es una totalidad, ¿no? Inconcebible, pero es una totalidad. Tú, que eres una parte de ti mismo, ¿no? Estás ahora razonando, etcétera. No eres tu estómago, pero eres una parte que está razonando, o está hablando en este momento, o lo que sea. Es una parte de esa totalidad, porque si es una totalidad, todo está comprendido ahí. Entonces, eres una parte. Entonces, por lo tanto, tu inteligencia o incluso tu tontuna o tus, no sé, tus tonterías o lo que quieras, todo lo que tiene que ver contigo forma parte de esa totalidad también, ¿no? Pero no la agota, ¿no? Y al final, las resoluciones de las cosas proceden de ahí, ¿entiendes? Al final, David puede con Goliat, o en una película, en otra película Goliat pues es el que puede con David, ¿no? Y en la otra pues pasa no sé qué, pero quiero decir que no, desde el lado racional, lo que parece que va a pasar no pasa. Lo que acaba pasando es algo digamos que se resuelve desde un lado que nosotros lo único que podemos es darnos cuenta de que está ahí, ¿eh? Darnos cuenta de que está ahí y que formamos parte de ello y eso es aprovechable, muy aprovechable. ¿Por qué es muy aprovechable? Porque te permite distanciarte de una falsa concepción, una falsa representación, una falsa imagen de quién eres, con todos los problemas que acarrea, ¿eh? Y por otra parte te vincula con algo que es muy potente, muy poderoso, que en el fondo, digamos, tiene que ver con tu propia misma entraña, ¿no? Con tus propias profundidades, y que con lo que estás inevitablemente conectado. Entonces, como, no sé, si tú vas por la ciudad todo abucharado pensando que no tienes derecho a caminar por las calles y resulta que la persona que más te quiere en el mundo es el alcalde de esa ciudad y el jefe de la policía y incluso hasta el jefe de la mafia de la ciudad. Ese era un chiste para Juan. Bueno. Entonces, claro, mientras tú no sepas eso, mientras tú no tengas conciencia de ello, mientras tú seas inconsciente de ello, pues sigues abucharado, sigues acojonado, ¿no? Caminando por la ciudad. Pero en el momento en que te empiezas a dar cuenta de que la cosa va de otra manera, pues, hombre, te va a ir de otra manera, o sea, vas a salir con otro aire, ¿no? Vas a estar mucho más, de otra forma, ¿entiendes? No irás ahí con todo arrugado y con la comida aquí, ¿no? Etcétera, ¿no? Bueno, para que nos podamos entender, ¿no? Es decir, la distancia, el tomar distancia de los condicionamientos aporta una gran libertad, ¿no? Por un lado, la conciencia de la proximidad, ¿no? de ese núcleo, de esa fuerza tremenda, ¿no? Te da también una tranquilidad, una paz, ¿no? Una calma, ¿no? Una confianza, que, digamos, te permite vivir un poco, joder, más desahogado, hombre. A usted, por favor.
Bueno, yo creo que para hoy no ha estado mal, ¿eh? No sé si queréis hacer una preguntilla. Se admite un par de preguntas. ¿Se me oye? Sí, ¿Se me oye? sí. Hoy ha estado muy bien, muy bien. Yo, sorprendentemente bien. Una afirmación. En la mente inconsciente, la sombra está iluminada. Yo creo que es un poco así. Después de todo el tema de la tabla redonda y todo esto, en ese conjunto de arquetipos y tal, la sombra ahí está. Y manda su parte, ¿no? Un asunto, y es una pregunta. En el mundo más yoico, decías, ¿no? Que la sombra nos lleva, nos posee, estamos un poco atrapados dentro de ella, ¿no? Y digo, por poner en una representación en el mundo yoico, ¿no será que la sombra es ese testigo, ese observador interno? Y si es así, ¿no será también esa parte que desde lo intuitivo, lo espontáneo, lo que te surge, te va, digamos, mandando? Te va diciendo por aquí o por allá, y luego el conflicto de la dualidad puede surgir desde ahí, no sé. ¿Sabes? Hablo, testigo, es testigo inconsciente. Y nos puede llevar por el mal camino, y por eso lo de sombra, en el sentido de que nos disocia. Ya está. A ver, solamente hay una realidad, ¿no? Y esa realidad no tiene atributos, ¿no? No es ni sombra, ni luz, ni alto, ni bajo, ni nada, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de sombra hablamos siempre en términos relativos, ¿no? La sombra es una negación, ¿no? Es el que se opone, por así decir, una oposición. ¿Una oposición a qué? ¿Una negación a qué? Esto es lo que hay que preguntarse, ¿no? Entonces, como normalmente en lo psíquico, en lo psicológico, quien cree llevar la voz cantante y el control es el yo y sus ilusiones ¿no? de yo, como dice Antonio, ¿no? De yo sé, yo puedo, yo soy, no sé cuánto. ¿eh? Entonces, a esa actitud unilateral se opone la sombra que hace una negación de eso. ¿Vale? La sombra, por lo tanto, depende de la posición de la luz. Es decir, si la posición del yo es una posición altiva, la sombra es perturbadora y muy contingente, digamos, ¿no? Es muy belicosa. Pero si la actitud del yo es desapegada y es honesta, o en el sentido de no engañarse y de ser veraz, la sombra no es problemática. ¿Me entiendes? No, es simplemente una potencialidad. Puede estar más o menos activa, pero no es un problema. Y además todo, digamos, la sombra, el ánimo, el niño, el anciano, todo, en fin, todo lo que tiene que ver con la arquetipia humana, con los funcionamientos arquetípicos humanos, la enfermedad, la salud, la fuerza, la debilidad, todo eso, en última instancia, todo eso está supeditado, digamos, a ese poder superior, ¿no? Que es, digamos, la fuente, ¿no? Y el centro de tu universo. En ese centro de tu universo está en todas partes, el centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna, ¿no? Es decir, te posiciones desde donde te posiciones, estás en el centro. Por lo tanto, la sombra es también en sí mismo, el yo es también en sí mismo, el ánima es en sí mismo, todo es en sí mismo, por así decirlo. La cuestión es que el momento en el que eso que estás entendiendo como sí mismo, quieres darle, quieres agarrarlo, ¿no? En el sentido de decir, pues esto es el sí mismo, no, pues entonces eso ya no es el sí mismo. Porque el sí mismo es una totalidad y ahora estás apuntando una parte.
¿no? Entonces pierdes ¿me entiendes? Por eso creo yo que las tradiciones orientales, fundamentalmente, pero también en Occidente, ¿no? Hay se podría citar, ¿no? Muchas fuentes, ¿no? que apuntan en todas estas direcciones. Al final, la ruta, el planteamiento, la estrategia, pues, la postura, ¿no? La actitud propicia y propiciatoria, ¿cuál es? El desapego. El desapego, el autodistanciamiento, ¿no? Digamos, el silencio, digamos, la renuncia. La renuncia a opinar, a especular, a juzgar, a creerse nada, a representarse nada. Digamos, es el vaciamiento, ¿no? La desnudez, la humildad, ¿no? La nube del no saber, ¿no? Como hablaban algunos místicos medievales, ¿no? La nube del no saber, ¿no? O como decía San Juan de la Cruz, entréme donde no supe y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo, ¿no? Es decir, es ese punto, ¿no? No sé, ni dejo de saber, ni ya, ¿no? En el sentido de que eso te distancia de una posición desde la cual es muy difícil tener una perspectiva válida o cercana o más cercana, ¿no? a esa fuente de realidad que es, bueno, lo absoluto, ¿no? Pero, por eso, la práctica meditativa lo que muestra es, digamos, una manera práctica y cotidiana e inmediata, ¿no? Digamos, de estar ahí, de seguir siendo, de seguir haciendo lo que tienes que hacer, independiente de la complejidad que tenga, sin estar sometido al grillerío mental, ¿sabes? Y a las autorrepresentaciones, ¿no? Simplemente necesito usar la memoria para esta tarea que tengo que hacer y tal, pues la utilizo y se acabó, no tiene un punto, ¿no? Pero fuera del laberinto de representaciones, ¿no? Que es un poco tal, ¿no? Claro. Es un asunto en el que estamos pillados todos porque estamos atrapados, ¿no? en ese mundo laberíntico, ¿no? en esa red, ¿no? Pero al verlo aumenta también la motivación y también el potencial, ¿no? y saber hacia dónde y hacia qué dirigirse para retirarse, para ir saliendo, ¿no? O para no ir entrando más, ¿no? Más a fondo todavía en esos laberintos. Hay gente que vive muy, muy laberíntica, ¿no? En fin, hay distintas maneras de estar ahí. Pero, bueno, creo que se entiende, ¿no? Yo me quedé pensando con el comienzo, con lo que decía Consuelo y lo que decía vos al comienzo del lenguaje, que somos tomados por el lenguaje tanto cuando hablamos como cuando nos hablan, cuando somos hablados. Sí, claro. Y esto del laberinto tiene mucho que ver también con eso, cuando claro. nos hablan que nos quedamos rumiando, que nos dicen, hay que tomar distancia, justamente por todo hay que tomar la distancia, ¿no? Del lenguaje. De ida y de vuelta, porque a veces inclusive, vos lo comentaste, hablamos y decimos cosas que después ni nos acordamos que lo dijimos o no lo queríamos decir y entonces esto de cuando nos hablan y cuando hablamos. Eso es. Y también con esto de nombrar a la sombra. Estamos cayendo en las trampas también del lenguaje. Exactamente. Me quedé pensando también en lo que decía Juan de que la sombra a veces se ilumina y me parece, yo entiendo, que está tan iluminada como el ego, o sea, no es que a veces se ilumina, forma parte, somos nosotros en su integridad. La sombra debe ser redimida de su condición de sombra. Pero ¿quién es el que redime a la sombra?
no es el yo. Por eso que mi insistencia al principio, ¿no? Es decir, cuidado, que no tenemos una sombra, no es algo nuestro. ¿Quién redime a la sombra? A la sombra la redime el mismo Redentor, o Redentora, o Redentorius, que redime al yo. Es ese arquetipo central. Esa fuerza absoluta. Ese arquetipo de la totalidad es, que es el responsable de la individuación o de la organización, es quien redime a la sombra, porque la sombra es parte del sí mismo. Entonces, digamos, al final rescata el arquetipo del sí mismo, rescata, es el redentor, además se ha expresado así en la religión, en las mitologías, ¿no? Es el que redime, ¿no? El que justifica, ¿no? El que salva, el que sana, es el sanador universal, por así decirlo. Por lo tanto, la sombra es sombra desde la posición del yo con sus cosas, ¿no? Digamos, desde la subjetividad en la que solemos movernos, ¿no? Pero en última instancia es desde ese otro lugar, si me permitís decir así, ¿no? Desde ese otro centro en el que somos y del que formamos parte y del que participamos, desde donde se realiza la redención universal, ¿no? Desde donde digamos, se salva el mundo. El mundo es nuestra realidad. Somos nosotros, el mundo. Ese es el advenimiento de Cristo entendido en términos psicológicos, en términos de arquetípicos, digamos, ¿no? Es como fenómeno psicológico, ¿no? Como realidad psicológica. Y como realidad psíquica, ¿no? No como realidad psicológica como si lo psicológico fuese, digamos, ahí una especie de, ¿no? de literatura, no. Como algo fáctico, ¿no? Algo real. Por eso hablé también de la realidad de la psique y de su autonomía. Para entender que no es algo subjetivo, es algo objetivo. La psique inconsciente es psique objetiva, es la psique objetiva. Lo que es psique subjetiva es el yo, es la parte consciente, justamente. La psique inconsciente es naturaleza, es psique objetiva. Responde, igual que responde, pues las leyes físicas, no sé, si le das una patada a un árbol, pues te romperás el zapato o te saldrá un chichón en el pie. Bueno, nos dejamos aquí, ¿de acuerdo?